Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 45. Clefairy y la piedra lunar, parte 4. Ash se mordió el labio en intensa concentración mientras la batalla entre él y Brock contra Jessie y James se intensificaba. Formaba un equipo sorprendentemente bueno con el ex líder de gimnasio, y gracias a los esfuerzos conjuntos de su Butterfree y el nuevo Zubat de Brock, mantenían a Koffing y Tans a raya, al menos por el momento. Sin embargo, el combate estaba lejos de terminar, sin una victoria clara a la vista para ninguno de los dos equipos, lo que significaba que esta prometía ser una pelea interminable. Eso era muy bueno para su equipo, se recordaba constantemente el chico de cabello negro. Cuanto más se prolongaba la batalla, más tiempo tenía Nolan para sacar a Misty, Seymour y al salvaje Clefairy de las cuevas del Monte Luna, y con suerte, a un lugar relativamente seguro. Su mejor amigo estaba haciendo su parte, tal como Ash sabía que haría. Siempre podía contar con Nolan para hacer el trabajo cuando las cosas se ponían difíciles, un pensamiento que solo servía para fortalecer la determinación del chico de cabello negro de hacer también su parte. Tenían que detener al equipo Rocket y cualquier plan malvado que estuvieran tramando esta vez. Simplemente tenían que hacerlo. Sin mantequilla. Koffing. Los gritos salvajes de 2 de los 4 combatientes fueron suficientes para sacar a Ash de sus pensamientos y devolverlo a la situación actual. Al levantar la vista, vio que Butterfree y Koffing se embestían una y otra vez, intentando derribar a sus respectivos enemigos con solo la fuerza bruta. Liberado. Butterfree chilló de dolor y cayó hacia atrás en una espiral descendente tras recibir un golpe particularmente fuerte. Por suerte, el Pokémon de tipo bicho logró recuperarse a tiempo, pero estuvo demasiado cerca para su tranquilidad. Por suerte para el joven entrenador de pelo azabache, Brock lo había visto todo. El joven aspirante a criador apoyó de inmediato a su amigo. Zubat, Butterfree necesita ayuda. Le gritó a su nuevo compañero, quien esquivó hábilmente un ataque de Ekans antes de girar en el aire para prestarle toda su atención a Brock. Usa tu ataque supersónico. Lo que pasó a continuación dejó a Ash boquiabierto de puro asombro. Con una elegante maniobra, Zubat descendió en picado desde el techo del túnel de la cueva donde se desarrollaba la batalla, colocándose justo frente a Ekans y Koffing al mismo tiempo. Los dos Pokémon criminales se burlaron con desprecio del otro Pokémon de tipo veneno, pero no tuvieron oportunidad de seguir adelante con su deseo de atacarlo, pues fue en ese preciso instante cuando el nuevo Pokémon de Brock entró en acción. Zubat. Amplificado por el hecho de que los túneles crean excelentes ecos acústicos, lo que solo podría describirse como un pulso de energía sonora pura escapó de la boca abierta del veneno azul y morado. Casi de inmediato, los 4 humanos presentes tuvieron que taparse los oídos con fuerza para intentar bloquear el espantoso gemido, mientras la ensordecedora onda sonora los envolvía a todos. Los ojos rojizos de Ash se cerraron de inmediato, apenas logrando resistir el impulso de gritar de dolor. Sin embargo, el joven entrenador simplemente no pudo evitarlo. Ese ruido, incluso escucharlo por una fracción de segundo, fue nada menos que una agonía. Fue incluso peor que el ataque de chillido de Iris, allá en el Bosque Verde, cuando lo usó contra él y el oficial Charlie. La única pequeña ventaja del dolor casi insoportable que el ataque ensordecedor de Zubat les había causado a Ash y a Brock era que también tenía el mismo efecto en el equipo Rocket. James estaba prácticamente encorvado, con el rostro contraído en una mueca severa, mientras intentaba en vano bloquear el incesante gemido. Jessie tenía los ojos cerrados de dolor y los dedos apretados contra los oídos, aunque no lograba bloquear el estridente ruido que reverberaba por el túnel. Y entonces, así sin más, se detuvo. Le tomó un par de momentos asimilar ese hecho, pero una vez que su mente algo aturdida lo comprendió, Ash no pudo evitar suspirar de alivio. El chico de cabello negro estaba a punto de atacar a su amigo, quizás para exigirle una explicación con enojo, pero pronto se dio cuenta de que no la necesitaría. En cambio, la mirada de Ash se fijó en los 2 Pokémon que eran sus enemigos, y se quedó boquiabierto. El chico de cabello negro parpadeó atónito un par de momentos y luego se frotó rápidamente los ojos, por si acaso le estaban gastando una broma. Pero no. No lo estaban. Realmente estaba viendo lo que creía haber visto, aunque Ash apenas podía creerlo. Ekans y Koffing se estaban atacando entre sí. Ash era plenamente consciente de que, en ese momento, se le había abierto la boca, pero, sinceramente, estaba demasiado incrédulo como para que le importara. Estaba demasiado ocupado intentando asimilar la absurda escena que tenía ante sí.
Y no era el único humano presente que observaba con los ojos abiertos y asombrados. Al otro lado del campo de batalla improvisado, frente a Ash y Brock, Jessie y James miraban boquiabiertos, horrorizados, mientras veían a sus respectivos compañeros prácticamente peleando. ¡Oh, no! Exclamó James. ¿Qué más se podía decir al ser la primera vez que se enfrentaba a algo tan extraño? Ekans. Coffin. Jadeó Jessie, perturbada al ver a Ekans enrollarse alrededor de Coffin y apretarlo con fuerza. Sin embargo, eso solo sirvió para frustrar aún más al globo, quien redobló sus ataques para liberarse de la criatura serpentina. Fue horrible de ver. Simplemente, horrible. ¿Qué les pasa, debiluchos? Preguntó James, pero, como era de esperar, no recibió respuesta. El hombre de cabello cian dejó escapar un suspiro de preocupación. Nunca se había sentido tan indefenso en toda su vida. Más allá del túnel, lejos de los atónitos y horrorizados criminales, Ash y Brock no estaban tan desanimados por este último giro de los acontecimientos. De hecho, el joven aspirante a criador tenía una sonrisa radiante mientras le sonreía a Zubat con orgullo. «Buen trabajo, Zubat. Tu ataque supersónico está funcionando», exclamó con alegría mientras observaba a sus enemigos atacarse entre sí con frenesí. Ekans y Coffin se están confundiendo. Ash aún estaba incrédulo ante la astuta maniobra que Brock y Zubat acababan de ejecutar, pero no iba a permitir que eso lo distrajera. Después de todo, aún tenía un papel que desempeñar en esta batalla, y no iba a desperdiciar la oportunidad que su compañero de batalla les había brindado. Así que, con esa resolución animándolo, el entrenador Pokémon de cabello negro rápidamente dio su propia orden. «Butterfree, torbellino ahora», gritó hacia donde su Pokémon tipo bicho flotaba en el aire. «Sáquenlos de la cueva». Afortunadamente, Butterfree había logrado evitar ser alcanzado por el ataque supersónico de Zubat, y por eso su mente permaneció despejada. Lo suficientemente despejada como para seguir las instrucciones de su entrenador, y así, con un brillo decidido en sus ojos carmesí, el Pokémon mariposa descendió en picado para enfrentarse directamente a todo el equipo Rocket. «Free». Butterfree dejó escapar un grito gutural que era algo parecido a un grito de guerra. En una ráfaga de movimientos demasiado rápida para que el ojo humano la pudiera seguir, el Pokémon mariposa batió sus alas tan rápido como le fue físicamente posible. Comenzó lento, y solo los restos del ataque anterior de Coffin, la cortina de humo, fueron despedidos. Luego, el viento arreció con fuerza, y en cuestión de minutos, Jessie, James, Ekans y Coffin no pudieron soportarlo más. Con un grito de sorpresa de cada miembro de la banda criminal, el equipo Rocket fue derribado y lanzado en espiral por los aires, adentrándose en el túnel y la profunda oscuridad del otro lado. «Es hora de que el equipo Rocket despegue». La voz de pánico de James resonó entre ellos. «Puede que hayas ganado esta ronda, pero volveremos», prometió Jessie con tono sombrío y lleno de rabia. Y luego desaparecieron. Solo después de que los 4 miembros de la organización criminal fueran arrastrados por los vientos salvajes que había invocado, Butterfree finalmente cedió en su ataque torbellino. Ralentizó el aleteo, y al hacerlo, el vendaval tormentoso amainó hasta convertirse en una leve brisa, que también se desvaneció rápidamente. Solo después de que todo volviera a la normalidad, los 2 chicos registraron su victoria, y se miraron con amplias sonrisas. No perdieron tiempo en chocar los 5 para celebrar su último triunfo. «Lo logramos». Ash no pudo evitar vitorear con alegría, apenas resistiendo las ganas de saltar de emoción. «¿Sí? Excelente trabajo en equipo», elogió Brock, aunque no solo a él y a Ash, por supuesto, sino también a Butterfree y Zubat. Los 2 jóvenes entrenadores continuaron disfrutando del momento de su última victoria durante un par de segundos más, pero entonces se dieron cuenta de algo. Jessie, James, Ekans y Coffin habían sido arrastrados por el poderoso ataque torbellino de Butterfree, pero esos 4 por sí solos no conformaban la rama completa del equipo Rocket con la que Ash y sus amigos, por desgracia, se estaban familiarizando. Ambos lo notaron al mismo tiempo y se miraron con idéntica expresión de ansiedad. «Oye, espera un segundo», dijo Ash lentamente, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que sus problemas aún no habían terminado. «¿No nos olvidamos de algo?» «Sí, falta algo», asintió Brock en señal de acuerdo, con una mirada preocupada grabada en su rostro. Y entonces se dieron cuenta. «¿Dónde está Meowth?», exclamaron los 2 chicos al mismo tiempo. Al darse cuenta de que ninguno de los 2 tenía una respuesta adecuada a esa pregunta crucial, Ash y Brock no pudieron hacer más que mirarse boquiabiertos, horrorizados.
Entonces salieron corriendo tan rápido como pudieron, sintiendo un nudo de miedo en el estómago. Tenían que encontrar a sus amigos y asegurarse de que todos estuvieran bien. Tenían que hacerlo. Misty se dio cuenta de que quizás se había confiado demasiado al decirle a Nolan que recordaba la salida del Monte Luna. Tras guiar al grupo en patrones entrecruzados a través de la red de túneles durante tanto tiempo que empezaba a resultar un poco embarazoso, la especialista en Pokémon de tipo agua finalmente divisó un gran círculo de luz natural, una luz demasiado pura para ser proyectada por una linterna. Sonriendo, la chica de cabello naranja rápidamente condujo a todos hacia allí, y tras una breve carrera, emergieron a la luz del sol, llegando cerca de uno de los manantiales por los que el Monte Luna era tan famoso. Claramente asustada por todo lo sucedido y queriendo distanciarse lo máximo posible del caos que había presenciado, Clefairy huyó de inmediato. Preocupada por su seguridad, dado el interés previo de Meowth en ella, Misty no pudo evitar observar con preocupación. ¡Oh, no! La joven no pudo evitar gritar, con expresión y tono llenos de preocupación. Clefairy se escapa. Incapaces de hacer más que observar, Misty y Seymour observaron con preocupación cómo Clefairy se alejaba rebotando, cada vez más alto por la ladera de la montaña, hasta que el pequeño Pokémon rosa quedó muy por encima de sus cabezas. Casi de inmediato, Seymour comenzó a escalar la pared rocosa él mismo. Después de todo, seguía muy preocupado por Clefairy, sobre todo considerando el interés que el equipo Rocket había mostrado por ella. Solo quería asegurarse de que Clefairy estuviera bien. «Clefairy, regresa», gritó ansiosamente el científico. Incapaz de contener un suspiro, Misty no pudo evitar sacudir la cabeza con frustración. Parecía que todo lo que podía salir mal, salía mal hoy. Aún así, sabía que acompañar al científico en su misión de escalar el acantilado probablemente era lo correcto. Sin alguien que lo cuidara, el hombre corría el riesgo de caerse y romperse el cuello. No necesitaba eso en su conciencia, así que, con gran inquietud, Misty comenzó a seguir a Seymour, subiendo con cuidado la ladera de la montaña tras él. Apenas se había desprendido del suelo cuando un grito agudo resonó sobre ella. Clefairy, escuchó al salvaje Clefairy gimiendo de miedo. Al levantar la vista ante el sonido, francamente angustioso, Misty vio algo que le provocó una oleada de horror puro y puro por todo el cuerpo. Los ojos vermellón de la joven se abrieron de par en par con pánico al ver nada menos que a Meowth de pie en la misma cornisa que Clefairy, cerniéndose sobre ella con las garras alzadas amenazadoramente. Misty sintió náuseas. Pero aunque obviamente estaba preocupada por el bienestar de los Pokémon salvajes que habían encontrado, no era tanto su situación actual lo que la preocupaba tanto. No. Era el destino de Nolan lo que tenía a la chica tan preocupada en ese momento. La última vez que Misty vio a su amigo de cabello dorado, este intentó alejar a Meowth de ellos, arriesgándose mucho, intentando con valentía ganarles el mayor tiempo posible para que pudieran escapar. Así que ver al Pokémon gato arañazo parado allí, tan descarado como el bronce, ante ella fue extremadamente alarmante. ¿Qué le había pasado a Nolan? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba Meadow? ¿Les habría hecho Meowth algo terrible a ambos? Misty no tenía ni idea, y eso le dejó una desagradable sensación de frío en la boca del estómago, una que la heló hasta los huesos. Dios mío, esperaba que sus amigos estuvieran bien. Tenían que estar bien. Simplemente tenían que serlo. Meowth te tiene ahora. La voz nasal del Pokémon parlante fue suficiente para sacar a Misty de sus angustiosos pensamientos y volver a la situación en cuestión. Hada. Se oyó otro grito estridente de miedo del pequeño Pokémon rosa, y momentos después volaba desde la cornisa. No estaba claro si la habían derribado o si había saltado. En cualquier caso, caía al suelo a una velocidad aterradora. Clefairy. Golpear. En lugar de pasar zumbando junto al lugar donde Seymour y Misty colgaban precariamente de la ladera de la montaña, parecía que el destino tenía otros planes. En cambio, Clefairy se estrelló de cabeza contra Seymour. El hombre gritó de dolor y soltó accidentalmente la roca a la que se aferraba. Esto, a su vez, lo hizo caer, derribando también a Misty del acantilado. Con un breve grito cada uno, los dos humanos cayeron al río poco profundo, terminando su inesperado viaje con un gran chapoteo. Respirando con dificultad, Misty emergió. Estaba empapada por completo y temblaba por el repentino frío. Un momento después, Seymour también emergió del agua, prácticamente en las mismas condiciones. Clefairy se aferraba a su lomo con una pequeña patita rosada, mientras que la otra aferraba con fuerza su fragmento de piedra lunar.
Los tres gemían de pura tristeza, incapaces de creer su desgracia. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para concentrarse en eso. Segundos después, Meow descendió y aterrizó suavemente sobre una roca que sobresalía del río, con toda la gracia y el aplomo que un gato como él debe tener. Tenía una mueca maliciosa en el rostro mientras los miraba. Está bien. Gruñó el Pokémon gato araña en un tono que no admitía discusión, dale a Meowth esa piedra lunar. Clefairy gimió con tristeza y hundió la cara en la espalda de Seymour. Era evidente que no quería separarse del fragmento de piedra lunar, pero también la aterrorizaba la sola idea de cualquier conflicto. Seymour, al percatarse de ello, intervino rápidamente en su defensa. Meowth, estoy seguro de que podemos ser razonables sobre esto, el científico levantó las manos de manera pacífica. Pero el Pokémon que prácticamente era la mascota del equipo Rocket no iba a permitirlo. No, no podemos. Gritó, y sin perder un instante, el Pokémon gato araña se abalanzó sobre él con las garras alzadas amenazadoramente. Salió disparado por los aires hacia Seymour y Clefairy, y a juzgar por el brillo maligno en sus ojos, iba en serio. De verdad los haría pedazos a ambos con tal de conseguir lo que quería. No tan rápido, Meowth. Gritó Misty, reticente a permitir que quienes le habían encomendado proteger sufrieran daño sin luchar. Ya había sacado una Pokébola de su mochila, así que la lanzó rápidamente para que cayera entre Meowth y sus víctimas. Con un pequeño plop, la esfera roja y blanca se hundió bajo la superficie del río. Hubo unos momentos de tensión antes de que ocurriera algo más, pero cuando lo hizo, un estallido de luz roja brillante surgió de debajo del agua y se materializó en la figura del Pokémon elegido por Misty. Similar a su querido compañero Starmie, esta criatura también tenía forma de estrella, aunque con solo 5 puntas. Tenía una piel de color marrón pálido y una pesada joya roja engastada en el centro de su cuerpo. Este era su Staryu, la forma preevolucionada de su compañero, pero un luchador igual de competente. Se paró frente a Seymour y Clefairy con actitud protectora mientras enfrentaba a Meowth de frente. Staryu. Gritó Misty antes de que Meowth pudiera acercarse a sus víctimas y hacerles daño. Ataque rápido. El efecto de esas palabras cortas y sencillas fue prácticamente instantáneo. De la joya en el centro del cuerpo de Staryu surgió una intensa luz dorada que amenazaba con eclipsar al mismísimo sol. Tras unos instantes, la luz se dividió en cientos y cientos de diminutos pulsos estelares de pura energía luminosa. Antes de que Meowth pudiera hacer nada más que quedarse boquiabierto ante el deslumbrante espectáculo de luces, se vio repentinamente envuelto en él, y todo su cuerpo se vio envuelto en oleadas tras oleadas de dolor puro y puro. Yo. El Pokémon gato arañazo emitió un chillido agonizante al ser golpeado por el ataque de luz. Yo. Al ver que tenía a su enemigo contra las cuerdas, Misty rápidamente le dio otra orden a su combatiente. Cuanto antes solucionaran este pequeño problema, antes podría ir a buscar a sus amigos y asegurarse de que todos estuvieran bien. Pistola de agua, Staryu. Gritó la chica de cabello naranja. Staryu abandonó al instante su ataque veloz, pero antes de que Meowth pudiera orientarse, la criatura con forma de estrella se reposicionó de modo que una de sus puntas apuntaba directamente a la cara del Pokémon gato arañazo. Entonces, con la misma fuerza que la manguera de un camión de bomberos, Staryu desató su poderoso ataque de pistola de agua. Meowth apenas tuvo tiempo de gritar antes de salir volando por los aires. La lluvia lo arrastró por todo el cielo, hasta que no fue más que una pequeña mancha en el horizonte. En cuestión de segundos, desapareció. Mientras Staryu levitaba a su lado, Misty dejó escapar un suave alivio, antes de esbozar una sonrisa burlona que rezumaba satisfacción. «Adiós, Meowth», gritó al cielo, disfrutando de su triunfo, e incluso le dirigió un saludo sarcástico. Que tengas un buen día. Con la tranquilidad de saber que todos estaban a salvo por el momento, Misty se sintió lo suficientemente tranquila como para devolver su Staryu a su Pokébola para que pudiera tomar un merecido descanso. La chica de cabello naranja volvió entonces su atención a los demás, queriendo asegurarse de que ninguno sufriera heridas al caer por el acantilado. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su preocupación, una voz familiar la llamó a sus espaldas, y una sonrisa radiante iluminó el rostro de Misty al oírla. Oye. Al oír la voz que llamaba, Misty se dio la vuelta y vio con total alegría y alivio que Ash, Pikachu y Brock corrían hacia ellos. Ash había sido quien había dicho, ¿están todos bien? Habiendo escuchado la genuina preocupación en el tono del chico de cabello azabache, Misty no pudo evitar mostrarle una amplia sonrisa.
Meowth ya no nos molestará más, gracias a Misty la poderosa. Les guiñó un ojo juguetonamente. Ash le sonrió con orgullo, aliviado de que su amiga estuviera bien y de que hubiera podido mantenerse a salvo, y a todos los demás. Luego miró a los demás, pero al ver solo a Seymour y Clefairy, no pudo evitar notar que varios miembros más del grupo seguían desaparecidos. Una expresión de preocupación se dibujó en su rostro al volverse hacia Misty. ¿Pero dónde están Nolan y Meadow? Quiso saber el chico de cabello azabache. Sí, asintió Brock en señal de acuerdo. Pensé que se había ido contigo y Seymour. Pikachu, añadió Pikachu. Misty suspiró con tristeza, con la preocupación aferrándose a sus labios. Retorciéndose las manos con ansiedad, la especialista en Pokémon de tipo agua comenzó rápidamente a explicar lo sucedido. Cuando corríamos por los túneles para escapar, a Nolan se le ocurrió usar su propio cebo para alejar a Meowth, explicó, observando cómo la preocupación en los rostros de sus amigos crecía con cada palabra que pronunciaba. Pero aún no ha aparecido, ni siquiera después de Meowth. No tengo ni idea de dónde está ni qué le ha pasado, pero espero que esté bien. Yo también, murmuró Ash, muy preocupado por la ausencia del chico al que consideraba su hermano. La última vez que lo revisé, una voz familiar y muy bienvenida intervino de repente en la conversación detrás de ellos. Estoy bien. Los tres humanos y Pikachu se sobresaltaron al oír la nueva voz. Para su asombro y alivio, el mismísimo Nolan Locke estaba allí, con una sonrisa tan amplia que amenazaba con partirle la cara en dos. Nolan. Exclamó el trío en estado de shock. Nolan les sonrió a todos con alegría. En un brazo, el joven entrenador Pokémon sostenía a su querida compañera en el hueco del codo. Meadow parecía tan feliz como su entrenador, y por suerte, igual de ilesa. Mientras tanto, en la otra mano, Nolan sostenía una Pokébola, que lanzaba suavemente al aire y atrapaba una y otra vez. Era la imagen perfecta de un niño completamente satisfecho de sí mismo. Ash, Misty y Brock se quedaron boquiabiertos al ver al chico de cabello dorado, apenas podían creer lo que veían. Parecía que todos tenían mucho de qué ponerse al día, tras reunirse y explicarse mutuamente sus experiencias individuales desde que se separaron, parecía que todo había terminado por el momento. Aliviados, Nolan y sus amigos no tardaron en decidir cuál sería su siguiente paso. Entre luchar contra Jessie y James, defenderse de los ataques de Meowth y capturar nuevos Pokémon, la mayor parte del día se había consumido en esos eventos, y el sol ya empezaba a proyectar un intenso resplandor naranja en el cielo, señal de que pronto se pondría y de que la noche caería sobre ellos. Sabiendo que, a pesar de la intensa luz fluorescente donde no debería haberla, los Pokémon del Monte Luna estarían naturalmente mucho más activos en las próximas horas. Y mientras dichos Pokémon salvajes se encontraban en su estado frenético actual, atravesar las profundidades del sistema de cuevas sería mucho más peligroso y difícil de lo normal. La decisión de que intentar cruzar al otro lado mientras la montaña era un polvorín tan volátil era una mala idea fue bastante unánime. Así que, con todos de acuerdo en ese aspecto, los jóvenes entrenadores itinerantes y su nuevo amigo Seymour decidieron acampar para pasar la noche. Así, al día siguiente, cuando la mayoría de las criaturas nocturnas que vivían en la montaña se estuvieran quedando dormidas, Nolan y los demás podrían llegar sanos y salvos al otro lado, obviamente con cuidado de no llamar la atención innecesariamente. Después de todo, nadie tenía prisa porque se repitiera el incidente de Zubat. El grupo no tardó mucho en encontrar un sitio cómodo, y pronto se dispusieron a pasar la noche. Ash y Seymour estaban sentados juntos, charlando sobre la legendaria piedra lunar y todo lo que el científico ya había aprendido sobre ella. Brock estaba cerca, sonriendo mientras preparaba la cena para todos, y como habían elegido un lugar en la orilla del río, Misty estaba junto al agua, con los pies sumergidos en el refrescante líquido, mientras pulía la joya de su estarmie. Cada uno iba por su lado, incluido Nolan. El chico de cabello dorado se había separado del grupo principal y ahora estaba sentado en una de las cornisas de la ladera de la montaña, 1 o 2 pies por encima de sus amigos. Meadow no estaba con él en ese momento, y optó por sentarse con Pikachu y el Clefairy salvaje que habían rescatado del equipo Rocket. Los tres Pokémon estaban enfrascados en una conversación. Nolan los observó un momento antes de volver a su propia actividad. Una actividad que estaba resultando un poco más complicada de lo que había previsto inicialmente. ¿Qué tal, Diamante? Propuso el chico de cabello dorado. Creo que es un nombre bonito. ¿Qué te parece?
Geodude pareció considerar la sugerencia de su nuevo entrenador por un momento, antes de cruzar los brazos en forma de X, una forma que Nolan estaba aprendiendo rápidamente que significaba no. ¿No sirve, eh? Suspiró decepcionado. Qué lástima. Me gustó bastante. Bueno, ¿qué tal? Amatista. Amatista suena bien. Una vez más, la recién capturada compañera de equipo de Nolan se detuvo a pensar en el nombre que le había puesto el chico de cabello dorado, pero de nuevo, se dio cuenta de que no le hacía gracia. Hizo el mismo gesto negativo con los brazos. Nolan no pudo evitar suspirar de nuevo. Llevaban un tiempo en esto, con nombres como Rubí, Zafiro y Esmeralda que habían sido rápidamente rechazados. Ambos insistieron, pero aún no parecían estar más cerca de decidirse por un nombre para el nuevo Geodude de Nolan. La Pokémon de tipo roca insistía en que le gustaba la idea de usar el nombre de una joya o una piedra preciosa, pero a la hora de la elección, no lograba decidirse. Nolan se dio cuenta rápidamente de que su nuevo amigo, a pesar de parecer bastante tranquilo con casi todo, también era un poco exigente. Incluso después de que Seymour se diera cuenta de lo que hacían y le permitiera amablemente tomar prestado uno de sus libros de geología que llevaba en el bolsillo de su bata, no avanzaron. Para entonces, el chico de cabello dorado ya había hojeado casi todas las páginas del libro, y empezaba a pensar que quizá no encontrarían nada que su nuevo Pokémon considerara adecuado. Volvió a suspirar antes de pasar a otra página. Sus gélidos ojos azules se abrieron ligeramente, maravillados. Oh, esa es una piedra interesante, comentó mientras observaba atentamente la fotografía en la página que tenía delante. Ven a mirarla, Geodude. Intrigada por la petición de su nuevo entrenador Pokémon, Geodude pronto se encontró rodando suavemente por el terreno rocoso hasta su lado. Luego, lentamente, se elevó en el aire usando su magnetismo para mirar la página por encima del hombro del joven. Sus ojos se abrieron ligeramente, asombrados. Tanto humanos como Pokémon quedaron atónitos ante la belleza natural de la piedra que detallaba el libro. Era difícil asignarle un color. No era verde como una esmeralda, pero tampoco marrón como el granate. Más bien, era una extraña mezcla de ambos. Fuera lo que fuese, era bonito, y sin duda uno de los minerales más interesantes que el chico había leído en este libro hasta el momento. Ni qué decir tiene, ambos quedaron fascinados enseguida. Se llama Shantite. Dijo Nolan después de comprobar que lo pronunciaba bien. Amigo. Amigo. Geodude se balanceaba emocionado en el aire alrededor de la cabeza del chico de cabello dorado. Le gustaba mucho el cristal del libro, y aún más el color. La peculiar mezcla de verde y marrón le recordaba mucho a la pequeña Pokémon de tipo roca, una versión cristalina de las piedras que componían la armadura plateada que había usado su madre. El tipo de armadura plateada que ella misma usaría algún día, si tenía la suerte de evolucionar 2 veces y convertirse en un golem. Aunque la idea de luchar solo por luchar no le atraía mucho, la idea de algún día convertirse en la misma especie que su madre sí le interesaba. Muchísimo, de hecho. Por eso, la pequeña Pokémon de tipo roca volvió a gritar alegremente. Geodude. En el suelo, bajo la roca flotante, el joven entrenador Pokémon levantó la vista al oír la voz grave de la Pokémon de tipo roca y vio que le sonreía ampliamente. Parecía bastante entusiasmada por algo. O al menos tan entusiasmada como una roca consciente podría parecer. Algo confundido por el rápido cambio de actitud, Nolan miró a su nueva amiga, luego al libro que tenía en las manos, y luego de vuelta a él. No tardó mucho en comprenderlo. Una suave sonrisa adornó los labios del joven. Supongo que nos acabamos de topar con tu nuevo nombre, ¿eh? Dijo con un brillo cómplice en sus ojos. Amigo. Geodude. Geodude, o mejor dicho, el recién nombrado Shantite, le sonrió radiante y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Nolan sonrió ampliamente, sin poder evitar sentirse algo aliviado de que el proceso de ponerle nombre finalmente hubiera llegado a su fin. Sabía que siempre era una decisión importante para un Pokémon, y no se había dado cuenta del tiempo que le dedicaba, pero parecía tener la mala costumbre de capturar a compañeros que no se decidían. O eso, o simplemente se le daba fatal ponerles nombres. Sea como fuere, el chico de cabello dorado estaba contento y cerró el libro en sus manos de golpe. Le sonrió cálidamente a su nueva amiga mientras ella flotaba en círculos alrededor de su cabeza. ¡Genial!, dijo amablemente, extendiendo la mano y frotando suavemente su cabeza, reflexionando sobre la textura inusual de su piel rocosa mientras lo hacía. Y ahora que lo has decidido, ¿qué dices si vamos a presentarte a todos como es debido, Shantite?
Geo. Shantite parecía feliz ante la idea de hacer más amigos nuevos. Sonriendo, el chico de cabello dorado la levantó con cuidado y la jaló hacia sus brazos para cargarla. Deslizándose con cuidado por la corta pendiente para volver a estar al mismo nivel que los demás, Nolan se dirigió hacia sus amigos. Varios de ellos levantaron la vista al oír sus pasos y les ofrecieron a ambos una cálida sonrisa a modo de saludo. Hola a todos, dijo Ash amablemente a su mejor amigo y al pequeño Pokémon marrón grisáceo que llevaba en brazos. ¿Cómo les fue con el nombre? ¿Ya se les ocurrió algo? Nolan y el recién bautizado Shantite le sonrieron. Claro que sí, asintió alegremente el chico de cabello dorado en respuesta a la pregunta del otro chico, y todo es gracias a ti, Seymour. Ese libro que me prestaste realmente nos ayudó al final. Seymour se sonrojó modestamente cuando Nolan se acercó y le devolvió su objeto. El científico lo tomó y lo guardó con cuidado en el bolsillo profundo de su bata. Luego se volvió hacia Nolan con una mirada inquisitiva. Después de cómo me salvaste de esos Zubat, me alegra haber podido devolverte el favor con algo de cariño, le dijo el científico a Nolan con seriedad. Pero tengo curiosidad. ¿Qué piedra preciosa le pusiste a tu nuevo amigo al final? Sí, vamos Nolan, intervino Ash con entusiasmo, ¿en qué se decidió Geodude después de todo ese tiempo decidiendo? Nolan sonrió, pero no los mantuvo en suspenso por mucho tiempo. Todos, les presento oficialmente al cuarto miembro de mi equipo. Esta, levantó a Shantite, presentándola al grupo, lo que la hizo sonrojar levemente, es Shantite. Shantite, ellos son Ash, Misty y Brock. Viajo con ellos, junto con el compañero de Ash, Pikachu. Ya conocen a Meadow, mi compañera. Y ellos son Seymour y Clefairy, a quienes conocimos de paso por la zona. Mientras explicaba quiénes eran cada uno, Nolan hizo un gesto hacia cada persona por turno mientras pronunciaba su nombre. Para cuando terminó, Shantite estaba un poco abrumada, pero aún así asintió indicando que comprendía. Geodude, sonrió cálidamente al grupo. Un coro de saludos y cumplidos fue la respuesta que recibió el pequeño Pokémon de tipo roca, y Shantite no pudo evitar sonreír, ligeramente conmovida. Apenas los había conocido hacía 2 horas, y ya la recibían con los brazos abiertos en su grupo de viaje. Fue una experiencia realmente humilde, pero sin duda nada desagradable. Y así, sin más, Shantite pasó a ser miembro de la familia. Antes de que ninguno de ellos se diera cuenta, Brock tenía la comida de los humanos lista. El joven aspirante a criador sonrió mientras Nolan, Ash, Misty y Seymour sorbían con avidez la sopa que les había preparado, y absorbieron los elogios, llenándolo de halagos sobre lo deliciosa que estaba. Los 5 devoraron rápidamente el resto de su comida, antes de encargarse de la limpieza. Enseguida, terminaron todas las tareas, y era hora de alimentar a los Pokémon. Como las Pokébolas conservaban tanta energía de los Pokémon, significaba que la mayoría no necesitarían comida hasta un poco más tarde esa noche. Pero Ash y Brock aún dejaron salir a sus Butterfree y Zubat respectivamente, ya que habían entrado en combate hoy y necesitarían alimento antes que los demás Pokémon. Nolan, por otro lado, no pudo evitar sentir un gran orgullo por su querido equipo cuando, tras liberarlos de sus Pokébolas y explicarles rápidamente la situación, Welkin e Iris recibieron a Shantite con los brazos abiertos sin que Nolan les hiciera ninguna pregunta. En un instante, ambos prácticamente arrastraron al Pokémon de tipo roca, ligeramente abrumado, hasta donde se encontraba Meadow, y los 4 estaban enfrascados en una profunda conversación en lengua Poké mientras empezaban a conectar y a conocerse mejor. Realmente fue suficiente para conmover al chico de cabello dorado. Nolan estaba preparando la cantidad justa de cuencos para todos los Pokémon cuando oyó una pregunta escaparse de los labios de su mejor amigo. Levantando la vista de su trabajo, vio que Ash miraba confundido algo en las manos de Brock. ¿Qué es eso?, se preguntó con curiosidad el chico de cabello negro. Por un instante, Brock no entendía de qué hablaba su amigo. Entonces captó la mirada inquisitiva de Ash y sonrió al comprenderlo. Levantó el pequeño recipiente de plástico que tenía en la mano y lo movió ligeramente. Esta es comida Pokémon hecha con mi propia receta secreta, explicó el joven aspirante a criador, pero al notar la expresión perpleja en el rostro de Ash, añadió, los ingredientes están mezclados especialmente para cada Pokémon. El aspirante a criador de Pokémon le ofreció el frasco a Ash, y una vez hecho esto, le ofreció un trozo de la comida casera especial a Butterfree para que lo comiera. El Pokémon mariposa parecía muy feliz mientras devoraba la comida con avidez. ¿A qué sabe?, Ash le preguntó amablemente al Pokémon de tipo bicho. Gratis.
dijo Butterfree con alegría mientras aceptaba otro trozo de comida de Ash y comenzaba a mordisquearlo. Frente a ellos, Brock sonrió. Llevo años desarrollándolo, explicó el ex líder del gimnasio, dándole un trozo de comida de otro frasco a su Zubat, que estaba obedientemente posado en su hombro. Sigo mejorando la receta. Haré un lote para Pikachu y otro para Meadow también. Gracias Brock, Nolan le sonrió al chico mayor con aprecio. Eso sería genial. Fue en ese momento que Seymour intervino en la conversación. El joven científico observaba a los dos Pokémon comer con una mirada de asombro. Si te parece bien, me gustaría probar un poco, pidió, y ante el asentimiento de Brock, aceptó un trozo de comida del adolescente y se lo metió en la boca. Inmediatamente empezó a masticarlo, pensativo. No está mal, elogió. Seymour, ¿te das cuenta de que eso es comida Pokémon? Nolan no pudo evitar señalar con un tono ligeramente disgustado. Seymour simplemente le dedicó una leve sonrisa. Una parte importante de criar un Pokémon es saber cuál es la mejor dieta posible para él, explicó Seymour pacientemente al chico de cabello dorado y dicho mejor amigo del chico, y solo probando tú mismo la comida que les das puedes realmente tener una idea de qué comida es mejor para ellos. ¿En serio? Preguntó Ash alegremente, siempre atento a cualquier consejo que lo convirtiera en un mejor entrenador Pokémon. Déjame probar. El chico de cabello negro se metió con entusiasmo un trozo de comida Pokémon en la boca, pero al instante empezó a sentir arcadas. Nolan no pudo evitar reír, mientras que frente a ellos, Brock se frotaba la nuca con timidez. Bueno, puede que a ti no te guste, Ash, pero a los Pokémon seguro que sí, dijo el aspirante a criador de Pokémon con ligereza. Pero esa es la parte más importante, comentó Nolan, principalmente en un intento de tranquilizar al niño mayor. Después de todo, es para Pokémon, así que sería bastante inusual que a muchos humanos les gustara de todos modos. Sí, es cierto, respondió Brock, sintiéndose un poco mejor. Ash se dio cuenta de que su mejor amigo tenía razón. Se giró hacia donde Pikachu y los demás Pokémon conversaban, y estaba a punto de llamar a su querido compañero para que probara un poco de comida, pero dudó al notar lo absorto que estaba Pikachu en la conversación. Pikachu, el Pokémon de tipo eléctrico, chilló en respuesta a algo que el salvaje Clefairy acababa de decir. Clefairy, el pequeño Pokémon rosa asintió en confirmación. Clefairy. ¿Bulbasaur? Preguntó Meadow a su nuevo amigo, pero no fue Clefairy quien respondió a la pregunta del Pokémon de tipo planta. Amigo. Amigo. Respondió Shantyte, aunque, considerando que este sistema de cuevas había sido su hogar hasta hacía menos de una hora, no era de extrañar que también conociera todos los secretos del Monte Luna. Clefairy, el salvaje Clefairy, asintió a Shantyte en señal de acuerdo. Pika, susurró Pikachu, repentinamente sonando asombrado. Saur, Meadow habló en un tono muy parecido, con sus ojos color carmesí abiertos por el asombro. Meadow y Pikachu hacen amigos con mucha facilidad, comentó Nolan con alegría a su mejor amigo desde donde observaban a sus compañeros. Le alegraba que Meadow tuviera esa capacidad. Quería que tuviera más amigos además de él. ¿De qué estarán hablando?, preguntó Ash sin poder evitarlo. Sin embargo, antes de que Nolan pudiera responder al comentario del chico de cabello negro, la conversación entre los cuatro Pokémon terminó abruptamente. Ahora, todas las criaturas miraban hacia los humanos, pero fue Meadow quien se adelantó para dirigirse a ellos. Saur, anunció el pequeño Pokémon de tipo planta, mirando a su compañero directamente a los ojos. Bulbasaur. Y sin siquiera tener que detenerse un momento para intentar descifrar lo que decía, Nolan comprendió rápidamente lo que le pedía. El chico de cabello dorado reconoció esa mirada seria en su mirada, después de todo, porque la había visto en su expresión un día no muy lejano. El mismo día que conoció a Iris, de hecho, en el bosque verde. Era la misma mirada que Meadow puso cuando le pidió que la siguiera. Bueno, ¿quién era él para rechazar una invitación tan intrigante? Y ese es otro más abajo. Capítulo 46. Clefairy y la piedra lunar, parte 5. Pronto se supo que la misteriosa invitación provenía de Clefairy, y que Meadow simplemente era el Pokémon elegido por los demás para transmitir el mensaje al pequeño grupo de humanos. Sin embargo, Nolan y sus amigos aceptaron la oferta con gusto, pero si hubieran sabido exactamente lo que implicaba, quizá no habrían sido tan amables. Un viaje misterioso. Nolan y los demás estaban siendo guiados en un mágico y misterioso tour por el Monte Luna. Un tour misterioso dirigido, entre otras cosas, por un Pokémon.
Ahora llámenlo cínico, pero el chico de cabello dorado no estaba tan seguro de que seguir instrucciones de alguien que ni siquiera hablaba su mismo idioma fuera la mejor idea que habían tenido juntos. Eso no significaba que pensara que los Pokémon fueran estúpidos, por supuesto que Nolan sabía que no era así. Sabía que tenían un gran nivel de inteligencia, incluso más que algunas personas que conocía. Simplemente no podía evitar tener algunas dudas, eso era todo, pero Nolan se cuidaba de guardarse esas opiniones. No quería arruinar el ambiente del paseo nocturno después de todo, y a pesar de su inquietud, podía admitir que el paisaje era, como mínimo, muy hermoso. Ahora que el cielo se había vuelto negro como la tinta al acercarse la medianoche, las estrellas brillaban con fuerza, al igual que la luna llena, brillando intensamente sobre todas ellas. Pero cuando se trata de cuestiones de belleza nocturna, la característica más cautivadora de la pintoresca escena debía atribuirse al propio Monte Luna. Sinceramente, Nolan no estaba seguro de si se debía a la composición de la roca sobrenatural que conformaba la famosa masa continental de Kanto o simplemente al reflejo de la luz de la luna, pero el resplandor que había notado alrededor de la montaña ese mismo día se había multiplicado por 10. Una deslumbrante luz plateada danzaba por el borde de cada acantilado, hasta la cima. Era mágico. No había otra forma de describirlo. La montaña era mágica. Mágico, pero traicionero. Nolan no ignoraba que, después de todo, la pendiente bajo sus pies se iba haciendo cada vez más pronunciada. Su tranquilo paseo vespertino se había transformado rápidamente en una auténtica caminata por la montaña, pero ya estaban superando esa etapa. Muy pronto esta sería una expedición a toda máquina, pensó el chico de cabello dorado con sarcasmo. Por suerte, no era el único del grupo que parecía haberse dado cuenta, y no tardó en que su mejor amigo de cabello azabache no pudiera evitar hacer la pregunta más obvia. «Pikachu, ¿a dónde nos llevan tú y los demás?», le preguntó a su compañero con un tono ligeramente exasperado. Era evidente que le gustaba estar a oscuras tanto como a Nolan, o sea, no mucho. Pikachu miró brevemente hacia atrás por encima del hombro a su entrenador, antes de continuar corriendo por el camino montañoso con facilidad. «Pikachu». Ash dejó escapar un pequeño suspiro de frustración. Honestamente, no había captado el significado de las palabras de Pikachu. «Vamos, pradera. Shantite», gritó Nolan a sus dos Pokémon, cada vez más cansado del misterio constante a medida que avanzaban en la noche. «¿Ninguno de ustedes tiene alguna pista para nosotros?». La pequeña Pokémon de tipo planta se detuvo y miró a su querida humana con un brillo de emoción en sus ojos rojo rubí. Levitando por el aire gracias a su magnetismo, el nuevo Pokémon de Nolan hizo prácticamente lo mismo. Nolan no pudo evitar sonreírles a ambos. Fuera lo que fuese que Clefairy los había invitado a ver, estaban muy emocionados. «Bulbasaur», exclamó Meadow con un tono travieso. «Amigo». Geo, amigo». Shantite le dedicó al chico una amplia y ligeramente reservada sonrisa. Nolan se burló y negó con la cabeza con exasperación. Lo había captado, alto y claro. Solo por sus expresiones, el significado de sus palabras era obvio. No le harían ningún spoiler. Sabiendo que probablemente no lo conseguiría ni aunque intentara sonsacarles la información deseada, Nolan decidió dejarlo pasar. En definitiva, no importaba, ya que todas las preguntas de los humanos estaban a punto de ser respondidas, y su curiosidad finalmente quedaría satisfecha. «Hada Cleary», dijo una voz suave. Todos levantaron la vista de sus conversaciones al oír la llamada. A la cabeza del grupo, Clefairy, como era de esperar, había sido quien guiaba el camino, pues conocía la montaña mejor que nadie. Menos mal que lo hizo, pues para entonces ya se habían desviado bastante del camino habitual. Sin embargo, ahora, la pequeña Pokémon rosa se detuvo de repente. Tras comprobar la atención de sus compañeros Pokémon y de los humanos a quienes había decidido confiarles este secreto, Clefairy se dirigió a un gran grupo de arbustos. Con una pequeña pata rosa, apartó con delicadeza algunas hojas y, para asombro de todos los presentes, reveló una gran abertura en la pared rocosa del acantilado. Nolan era plenamente consciente de que tenía la boca abierta de una forma bastante indigna, pero, sinceramente, no podía evitarlo. Sin su guía tan especial para mostrarles el camino, el chico de cabello dorado estaba seguro de que podría haber buscado en esta montaña durante 100 años y jamás habría encontrado este lugar. También dudaba que otros humanos lo hubieran hecho antes. Como era de esperar, el chico rubio no fue el único miembro del grupo que quedó completamente atónito ante la revelación de Clefairy. «Es otra cueva»,
exclamó Ash, con un tono y una expresión de absoluta incredulidad. Escuchar las palabras de sorpresa de su mejor amigo fue suficiente para sacar a Nolan de su ensimismamiento. Aún con los ojos abiertos de asombro, el chico de cabello dorado al menos logró recuperar la voz. Me pregunto si alguien más conoce este lugar, reflexionó en voz alta, frotándose la barbilla pensativo. Después de todo, nos hemos alejado bastante de la ruta principal que toman los entrenadores a través del Monte Luna. Es muy posible que seamos los primeros en ver esto. Puede que tengas razón, Nolan, dijo Seymour desde su posición en la retaguardia del grupo. Dudo que hubiéramos encontrado este lugar sin que Clefairy nos hubiera traído, así que es poco probable que alguien más lo haya encontrado. Me pregunto a dónde conduce, murmuró Brock, mirando con inquietud la entrada. Estaba tan oscuro, completamente desprovisto de luz. Hacía que el túnel pareciera un poco espeluznante. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo, dijo Misty, juntando las manos con fuerza, antes de mirar a Clefairy con una sonrisa amable. ¿Te gustaría seguir mostrándonos el camino, Clefairy? Ada, la pequeña criatura rosada, movió todo su cuerpo en lo que los humanos solo pudieron interpretar como una afirmación. Con eso decidido, el grupo no perdió tiempo en merodear afuera. Los 4 Pokémon se adentraron en el oscuro túnel y, tras unas dificultades iniciales, los humanos lograron colarse por la estrecha abertura para seguirlos. Nolan fue el último miembro del grupo en salir a la cueva oculta, y lo hizo con una mueca. No le hacía mucha gracia la idea de estar bajo tierra de nuevo, ni estar en un espacio tan reducido allí abajo. Aún así, los siguió sin quejarse, pero sus ojos tardaron un par de segundos en adaptarse a la oscuridad, repentinamente mucho más intensa. Cuando finalmente lo hicieron, el chico de cabello dorado descubrió que su entorno era exactamente como esperaba. Estaban en una cueva húmeda y oscura, con un techo bajo de roca y un estrecho camino hacia adelante. Solo cuando el grupo comenzó a avanzar con cuidado por el túnel tras Clefairy, Nolan se dio cuenta de que su suposición inicial acababa de ser confirmada. Parece que el equipo Rocket no encontró este lugar, comentó el chico rubio mientras se abría paso por el túnel, presionándose contra la pared de la cueva. ¿Cómo lo supiste? Gruñó Ash desde más adelante. Esta vez no habrá linternas que guíen el camino, fue la sencilla respuesta que dio Nolan. El grupo continuó así, pegados a los bordes del estrecho pasillo de piedra, mientras avanzaban a toda velocidad. Nadie hablaba mucho. Estaban demasiado ocupados concentrándose en donde pisaban, pero tras casi 20 minutos de minuciosa concentración, el túnel finalmente se ensanchó, para alivio de todos. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para dormirse en los laureles, porque lo que vieron a continuación los dejó a todos boquiabiertos de puro asombro. ¡Guau! Exclamó Nolan sin aliento, con sus gélidos ojos azules abiertos por el asombro. Eso es tan hermoso. El túnel se ramificaba en una caverna gigantesca, una en la que probablemente cabría una catedral, de tan enorme tamaño. Varias grietas en las gruesas y pesadas piedras que formaban las paredes exteriores dejaban que la luz de la luna se filtrara en la cueva, iluminando toda la zona y permitiéndoles ver con claridad. Y lo que vieron los dejó sin aliento. Sobre una plataforma circular de piedra sólida, excavada por las garras de posiblemente muchas generaciones de Pokémon salvajes, descansaba una roca colosal. Era de color obsidiana y tenía un extraño efecto. Parecía absorber la luz que la rodeaba. A su vez, proyectaba esa luz sobre su superficie, de modo que brillaba con un etéreo resplandor plateado. Cuando Nolan miró a Clefairy, esperando alguna explicación del Pokémon que los había traído allí, vio que sus ojos reflejaban una veneración. No tardó mucho en que las piezas encajaran después de eso. Esto es todo, ¿no? El chico de cabello dorado respiró con asombro, su voz no era más que un susurro ronco, estaba tan encantado por el artefacto mítico que tenían ante ellos, el meteorito original que cayó a la Tierra. Es el núcleo de la piedra lunar. Seymour asintió en señal de confirmación. El hombre parecía estar a punto de llorar, tan abrumado por la emoción. Había soñado con encontrar la piedra lunar durante años, y ahora la tenía ante sí. Era demasiado para asimilar. Es tan hermoso, se maravilló Misty, mirando la antigua reliquia con ojos cautivados mientras las luces parpadeaban y bailaban sobre la suave superficie negra como estrellas en miniatura. Es como algo sacado de un sueño. Nolan y Ash solo pudieron asentir tontamente en acuerdo con su declaración. Entonces la leyenda de la piedra lunar es cierta, susurró Brock con asombro, apenas capaz de creer la evidencia que tenía frente a sus propios ojos.
El pequeño grupo de humanos, así como los Pokémon que los habían guiado a este lugar tan sagrado, se quedaron mirando la piedra lunar durante unos instantes. A todos les costaba asimilar su majestuosidad y sus cualidades etéreas en su totalidad. Sin embargo, una cosa era segura: jamás volverían a encontrarse con algo así. Ni siquiera aunque se pasaran la vida buscando en cada rincón del mundo. Era único. Fue hermoso. Miren. Ash fue el primero del grupo en notar que algo estaba a punto de suceder, y el sonido de su voz fue suficiente para sacar a todos de su estupefacción. Clefairy está haciendo algo. Nolan y los demás vieron que tenía razón. Clefairy, susurró con reverencia el pequeño Pokémon rosa. Luego se acercó lentamente a la magnífica piedra negra. A pocos centímetros de ella, Clefairy se detuvo y se arrodilló ante ella en un gesto majestuoso de adoración, con una expresión de absoluta devoción en el rostro. Luego, tras un par de movimientos en esa posición, se enderezó de nuevo y terminó de acortar la distancia entre ella y el antiguo artefacto. Con sumo cuidado, Clefairy colocó el diminuto fragmento de piedra lunar que había estado cargando todo este tiempo en un hueco de un anillo de fragmentos similares, todos colocados alrededor del impresionante meteorito. Nolan y los demás observaron con asombro cómo, casi como si se completara un circuito, todos los diminutos fragmentos de piedras lunares reaccionaron al anillo terminado y, simultáneamente, comenzaron a brillar con una etérea luz plateada. Un leve jadeo de asombro escapó del chico de cabello dorado mientras observaba la exhibición, completamente cautivado por su belleza natural. El momento fue interrumpido repentinamente por el sonido de unos pasos que se acercaban, tan suaves y delicados que el ruido recordaba a una ligera brisa. Echando un vistazo alrededor de la caverna repentinamente iluminada, Nolan vio, para su inmensa sorpresa, cómo cada vez más Clefairy surgían de las sombras que rodeaban la cámara de piedra. Pronto, había docenas de ellos, y todos y cada uno de ellos tenían la mirada fija únicamente en la piedra lunar, una mirada de absoluto amor y devoción en cada una de sus expresiones. Los gélidos ojos azules del chico se abrieron de par en par con puro y absoluto asombro. Nunca en 1.000.000 de años habría esperado ver tantos de los escurridizos y raros Pokémon en un solo lugar. Esta fue realmente una experiencia única en la vida, y fue un recuerdo que Nolan atesoraría por el resto de su vida. Clefairy. Clefairy. Clefairy, coreaban todos. Sus voces armonizaban tan perfectamente que era casi como una canción. Era mágico contemplarlo. Hay tantos. Exclamó Misty, completamente atónita. Uno de los Clefairy, ligeramente más grandes, avanzó lentamente hasta que estuvo a la cabeza del grupo, con una brillante sonrisa en su rostro mientras miraba al grupo de humanos que estaban visitando este lugar sagrado. Clefairy. Fairy. Fairy. Clefairy, los saludó, antes de hacer una reverencia a cada uno de ellos por turno. Creo que está diciendo hola, comentó Ash, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. ¿Sí? Brock se rió entre dientes en señal de acuerdo. Evidentemente, ese fue el único saludo que el jefe del clan Clefairy consideró que la situación ameritaba, pues un instante después, el Clefairy que había hablado regresó con su gente. Un solo movimiento de su diminuta ley rosa fue suficiente para que las docenas de otros Clefairy se pusieran en movimiento. ¡Oh, míralos!, exclamó Misty con deleite y asombro. Nolan no tardó mucho en comprender que había cautivado tanto a su amiga. Todos y cada uno de los Clefairy se habían desplazado hasta ver que formaban un círculo perfecto alrededor de la gigantesca y brillante piedra lunar, todos equidistantes. Entonces, como uno solo, se movieron en una sincronía casi perfecta, dando vueltas en el aire de una forma que recordaba inquietantemente a una bailarina. Los ojos azules del chico de cabello dorado se abrieron de par en par, asombrados, y una sonrisa de alegría se dibujó en su rostro mientras observaba al clan Clefairy realizar su ritual de adoración, pues eso era claramente lo que se trataba. Clefairy. Clefairy. Clefairy, los pequeños Pokémon rosados cantaban en armonía. Clefairy. 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 Bañado por la plateada luz de la luna, el paisaje era de una belleza absoluta. Nolan no pudo evitar sentirse en paz mientras observaba la danza de Clefairy, y a pesar de su anterior inquietud por entrar en una cueva subterránea, el niño se alegró de haber venido. Tan solo presenciar esta actuación había hecho que todo el viaje valiera la pena. ¡Increíble! Esos Clefairy han formado su propia sociedad. Seymour se maravilló al ver al chico de cabello dorado, lo que lo hizo volver a la realidad. Es una vista increíble.
Nolan estaba a punto de abrir la boca para responder, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, Meadow, Shantyte, Pikachu y el Clefairy con el que se habían hecho amigos comenzaron a hablar entre ellos nuevamente. Clefairy, Hada, explicó su anfitriona Rosa a sus compañeros Pokémon. Geo Shantyte asintió en señal de acuerdo. Pikachu, jadeó Pikachu con un tono de voz ligeramente asombrado. Bulbameadow también se maravilló. Oye, Pikachu, gritó Ash, al notar la conversación al mismo tiempo que su mejor amigo. ¿Qué te ha estado contando Clefairy a ti y a los demás? Sí, Meadow, añadió Nolan, con un tono y una expresión muy curiosos. ¿Qué pasa? Los Pokémon terminaron su breve charla y finalmente se separaron. Fue Pikachu quien dio un paso al frente para responder a las preguntas de los humanos. Todos se apiñaron a su alrededor para escuchar lo que tenía que decir. Pica, pica. Fuera lo que fuera que estaba diciendo el pequeño Pokémon amarillo, seguro que estaba muy emocionado por ello. Saur, Bulba. Bulbasaur, lo respaldó Meadow, sus ojos rojo rubí brillando de emoción. ¿Ustedes dos pueden entender eso? Seymour no pudo evitar preguntarles a los dos compañeros de los respectivos Pokémon, con un tono algo escéptico. Nolan se dispuso a responder, a explicar que nunca fue una traducción exacta, pero lamentablemente lo interrumpieron una vez más. Ash, inflando el pecho con cierta arrogancia, miró a Seymour con aire arrogante. Por supuesto que sí, se jactó el chico de cabello azabache, lo que provocó que Nolan pusiera los ojos en blanco. Pikachu es mi Pokémon. Todos volvieron a mirar a Pikachu, que estaba agitando sus pequeñas patas amarillas, obviamente tratando de usar charadas como un medio para explicar sus palabras a su compañero humano. El Clefairy recoge todas estas rocas y griega. La voz de Ash se apagó brevemente, y Pikachu hizo un par de gestos más. Pica. Chilló el Pokémon de tipo eléctrico. Ash chasqueó los dedos, como si la respuesta acabara de llegarle. Haced la Macarena, exclamó triunfante el muchacho de cabello azabache. Nolan, sinceramente, no pudo evitarlo. Con incredulidad, el chico de cabello dorado se dio una palmada en la frente, exasperado, con un golpe audible. No fue el único que tuvo una reacción tan extrema. Pikachu miró boquiabierto a su compañero humano por una fracción de segundo, antes de caer de bruces, como si fuera un anime. Pero no pudieron evitarlo. La idea era tan ridícula. Pica, frunció el ceño el pequeño Pokémon amarillo una vez que se levantó, haciendo un gesto en forma de cruz con los brazos. Voy a hacer una audaz incursión en la oscuridad, entonó Nolan, con la voz casi llena de sarcasmo. Pero supongo que un grupo de Clefairy salvajes probablemente no esté haciendo la Macarena en medio de una cueva oscura y apartada. Ash lo miró con expresión estupefacta. Oh sí, puedo ver la falla en esa lógica, se sonrojó el chico de cabello azabache, ahora sintiéndose un poco avergonzado. Nolan miró con cariño a su mejor amigo y puso los ojos en blanco antes de volver la atención a su compañero. El pequeño Pokémon de tipo planta lo observaba con paciencia. Meadow, intenta explicarme, le pidió, arrodillándose a su altura. Meadow estaba encantada de hacerlo. Saur, Bulbasaur, Bulba, explicó la pequeña Pokémon verde, y como lo había hecho Pikachu antes que ella, utilizó charadas para ayudar a que su amado humano entendiera, aunque utilizó sus enredaderas para hacerlo. Nolan tardó unos instantes en descifrarlo, antes de sentir que finalmente había captado el significado de sus palabras. Sonrió y acarició la cabeza de su compañero. Ya me lo imaginaba, podría ser así, le dijo en voz baja. Bulbameadow le devolvió el saludo con la cabeza. ¿Qué podría pasar?, preguntó Ash con curiosidad desde atrás, sintiéndose un poco excluido. ¿Qué has adivinado ya, Nolan? Nolan se irguió cuán alto era y se sacudió el polvo. Luego se giró y les sonrió a sus amigos, quienes lo miraban expectantes. Los Clefairy rezan a la piedra lunar, anunció el chico de cabello dorado con seguridad, y todos los demás abrieron los ojos de asombro. La adoran. No creo que solo bailen alrededor de la piedra lunar. Creo que es parte de algún tipo de ritual sagrado para ellos. Bulbasaur, exclamó Meadow, indicando que Nolan lo había acertado. Clefairy asintió en señal de acuerdo, observando a los demás de su especie mientras continuaban rebotando y girando alrededor de la piedra lunar con una suave sonrisa en su rostro. ¿Es porque la piedra lunar cayó del cielo?, preguntó Seymour en voz alta, aunque a juzgar por lo suave de su voz, era una pregunta retórica. Entonces tal vez las leyendas sean ciertas, teorizó Misty, con un tono y una expresión facial llenos de asombro y admiración.
Tal vez la piedra lunar realmente vino del espacio. Sí, murmuró Ash, aunque todavía sonaba un poco escéptico. Seymour, por otro lado, no podría estar más lejos de esa mentalidad o sentimiento. Con los ojos casi brillantes tras las gafas, el joven científico dio un paso al frente y extendió los brazos hacia la piedra lunar, como si todas las piezas del rompecabezas de su vida hubieran encajado de repente. ¡Claro!, exclamó Seymour, y parecía estar al borde de las lágrimas de la emoción que sentía. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué hace? Ash lo miró con extrañeza. Al igual que Nolan, el chico de pelo azabache estaba llegando rápidamente a la conclusión de que, aunque inofensivo y excéntrico, Seymour también podría estar un poco loco. Al espacio exterior, exclamó el joven científico con entusiasmo, antes de volver a hablar en rima. Pokémon y la raza humana viajarán en la piedra lunar hacia el espacio. Primero a la Luna. Luego a Marte. Luego juntos a las estrellas. Nolan no pudo evitar mirar al hombre con incredulidad, pero también había un atisbo de lástima en su expresión. Era bastante triste que el hombre estuviera tan absorto en su propio sueño que parecía estar empezando a perder el contacto con la realidad. El chico de cabello dorado estaba a punto de intentar señalar las fallas lógicas de la teoría de operar una roca como un cohete al espacio, pero por lo que parecía la millonésima vez sería, fue interrumpido antes de que tuviera oportunidad de decir nada, y esta vez no fue la voz de un amigo. ¿Estrellas? Intervino una voz dolorosamente familiar, y Nolan suspiró y cerró los ojos con total desesperación al oírla. Esa es nuestra señal. Con una mueca, Nolan se dio la vuelta y sus temores se confirmaron. A su alrededor, todos sus amigos y sus Pokémon hicieron prácticamente lo mismo. El chico de cabello dorado inicialmente esperó haberse equivocado, pero no. No lo estaba. De pie en la boca del túnel que conducía a esta magnífica cámara de piedra, estaba nada menos que el equipo Rocket. Los tres sonreían con suficiencia mientras miraban con desprecio a Nolan y sus amigos. Meowth había sido quien gritó, con las garras alzadas amenazadoramente. Era obvio que esta vez, la banda criminal iba en serio. Ustedes no saben cuándo rendirse, suspiró Ash con fastidio. ¿De verdad están tan desesperados porque les pateen el trasero otra vez, perdedores? Preguntó Nolan arrastrando las palabras desde su lado, con un tono cargado de sarcasmo condescendiente. La fría mueca de Meowth en particular se hizo aún más pronunciada ante la burla del chico. Me sorprende verte aquí, Ricitos de Oro, comentó casualmente el Pokémon Gato Araña, con un brillo vengativo en sus ojos. Creí que te habrían enterrado en un derrumbe después de tu pelea con ese Geodude. Nolan se estremeció interiormente ante la imagen mental que le había dado la burla de Meowth, pero se negó a permitir que cualquier rastro de incomodidad apareciera en su rostro. Sí, siento decepcionarte, pero creo que descubrirás que Dark Geodude y yo ahora somos buenos amigos, replicó el chico de cabello dorado con suficiencia, y creo que a ella no le importaría hablar contigo, después de que la manipulaste deliberadamente. ¿No es así, Shantyte? Amigo. Gruñó la Pokémon de tipo roca, entrecerrando los ojos con enojo al ver a Meowth, quien notó su presencia por primera vez. No parecía muy intimidado esta vez. PFFT, esa piedra podría haberle dado una paliza a Meowth antes, pero Meowth está listo esta vez. Meowth. Gruñó el Pokémon blanco y peludo. Geo. Respondió Shantyte, crujiendo los nudillos amenazadoramente. Meowth se estremeció levemente, recordando su impresionante fuerza de su encuentro anterior, pero se mantuvo firme. No fue el único que lo hizo. Seymour, en un repentino ataque de valentía que Nolan jamás habría imaginado, se abrió paso hasta el frente del grupo y se quedó con los brazos extendidos, protegiendo a los niños y sus Pokémon. Sus ojos brillaron con peligro tras sus gafas, mientras miraba al equipo Rocket con odio. «Aléjate de la piedra lunar o si no», gritó furioso. A su alrededor, Meadow, Pikachu y Shantyte avanzaron, listos para apoyarlos si era necesario. Clefairy y el resto de su especie se quedaron donde estaban, demasiado asustados para intentar luchar. De lo contrario, repitió James, con el rostro contorsionándose en una oscura burla de sonrisa. Creo que nos han amenazado, dijo Jessie con desdén, aunque parecía demasiado divertida, así que era evidente que no se tomaba en serio a Seymour. El joven científico no dejó que eso lo desanimara. La piedra lunar es de los Clefairy, no de ustedes, alborotadores. Espetó Seymour, enfadado por la sonrisa burlona del equipo Rocket, que se ensanchó en respuesta. Salgan de esta cueva de una vez. Puede que a Nolan le impresionara la demostración de voluntad del hombre, pero lamentablemente algo arruinó el efecto general.
Y ese algo era que Seymour prácticamente vibraba. Temblaba de miedo de pies a cabeza. Era evidente que la confrontación no era el punto fuerte del científico, y por desgracia, el equipo Rocket también se fijó en ese detalle. ¿Qué es ese sonido extraño?, preguntó James en voz alta, con un tono burlón. Le tiemblan las rodillas. Rió Jessie con crueldad, divertida por la vergüenza del pobre Seymour. Parece un cobarde. Meowth se rió alegremente. Esas palabras parecieron ser la gota que colmó el vaso para Seymour. Quizás las había oído demasiadas veces, o quizás era simplemente la adrenalina que corría por sus venas en ese momento. Sea como fuere, el excéntrico hombre de repente comenzó a cargar contra la banda de criminales, con el puño en alto y listo para atacar. «Te lo mostraré», gritó el hombre de gafas como si fuera un grito de batalla. «No, Seymour». Ash intentó advertirle, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Como las palabras del chico de pelo negro cayeron en oídos sordos, Seymour dejó escapar un largo y sonoro gemido que resonó en las paredes de la cueva mientras corría por la cámara de piedra. Por un breve instante, Nolan pensó que el científico podría tener éxito. Parecía que, después de todo, estaba a punto de derribarlos a todos. Lamentablemente, Seymour, siendo el héroe del momento, no estaba destinado a serlo. Justo en el último minuto, Meowth usó otra de sus malas pasadas. Sacó la cola deliberadamente para que quedara justo en el camino de Seymour. El pobre hombre iba tan rápido que no había forma de que pudiera detenerse a tiempo, lo que lo dejó con un destino inevitable. Chocar. Nolan no pudo evitar hacer una mueca de dolor al oír el fuerte impacto de la carne contra la piedra sólida resonar por la caverna. No era el único. Todos, excepto el equipo Rocket, vieron con horror cómo su nuevo amigo caía despatarrado al suelo. Sus gafas se le habían caído de la cara en la caída, cegándolo casi al instante. Maltratado y magullado, el joven científico emitió un débil gemido mientras se ponía de rodillas. ¿Qué? ¿Tuviste un buen viaje? Fue todo lo que dijo el Pokémon gato araña tras su truco tan malvado. Mis gafas, jadeó Seymour, con el tono y la expresión llenos de pánico, mientras inmediatamente comenzó a buscar a tientas en el suelo sus gafas perdidas, no puedo ver nada sin ellas. El equipo Rocket se rió del pobre hombre con su habitual maldad, pero Nolan no estaba demasiado preocupado por ellos por el momento. En cambio, el chico de cabello dorado y sus amigos corrieron hacia donde había caído el científico, todos con la preocupación grabada en sus rostros. Al inspeccionarlo visualmente, Seymour parecía ileso, pero Nolan seguía preocupado. «Oh, Seymour», jadeó Misty horrorizada. «¿Estás bien?», preguntó Nolan con compasión. «No estás herido, ¿verdad?» Estoy bien», gruñó el hombre, aunque era bastante obvio que sentía un dolor considerable. Enfurecido por lo que acababa de presenciar, Ash apartó la mirada de Seymour y, en cambio, dejó que sus ojos rojizos se endurecieran en una mirada oscura mientras observaba al equipo Rocket. Los tres criminales simplemente lo miraron con desprecio. Eso no fue justo. Les espetó el chico de cabello negro. En una partida de Pokémon todo vale, muchacho. Replicó Jessie, encogiéndose de hombros con indiferencia ante la acusación que acababa de hacer. Basta de charla. James decidió que era hora de ponerse manos a la obra, así que dio un paso amenazador hacia adelante, con una Pokébola ya agarrada en su mano enguantada. «Estoy de acuerdo», gritó Ash furioso, antes de volverse hacia su fiel compañero Pokémon. «Vamos, Pikachu. Pica», gritó el pequeño Pokémon de tipo eléctrico, corriendo inmediatamente hacia adelante frente a su humano de manera protectora. «Ve por ellos, Prado. Shantite», repitió Nolan a su mejor amigo, y tanto su fiel compañero como la nueva incorporación a su equipo, que crecía gradualmente, se apresuraron a apoyar a Pikachu. «Saur. Geodude. Onix, vamos», intervino Brock, lanzando una Pokébola al aire. En un destello de brillante luz escarlata, el gigantesco monstruo de piedra se materializó en la caverna. Onix. El enorme Pokémon de tipo roca dejó escapar un rugido largo y estruendoso que resonó fuertemente en las paredes de la cueva. Misty llama a Starmie. Misty también los apoyó, imitando a los demás y lanzando una Pokébola al aire. Estrella, el Pokémon morado enjollado de tipo agua, apareció en la fila junto a los demás. Nolan no pudo evitar darse cuenta, pero era la primera vez que oía la voz del Pokémon compañero de Misty. Era un sonido muy extraño, como si varias voces hablaran a la vez. Era raro, pero descartó la idea rápidamente. Después de todo, no tenía importancia en un momento como este.
Frente a aquellos listos para defender la piedra lunar con todas sus fuerzas, los dos Pokémon que serían sus enemigos en este combate también fueron liberados de sus Pokébolas. Tanto Ekans como Koffing aparecieron con miradas maliciosas y petulantes. Era evidente que su intención era intimidarlos, pero Meadow, Shantyte y los demás se negaron a ceder. Demostrémosles que el tamaño y la cantidad no importan. Dijo Jessie con una sonrisa arrogante. Ekans, vete bajo tierra. Koffing, usa cortina de humo. Repitió James, haciendo un gesto dramático con la rosa realista pero falsa que le gustaba llevar consigo. Ekans. Siseó Ekans mientras comenzaba a excavar en la tierra. No fue tan fácil ni rápido como solían ser sus maniobras de excavación debido a la textura pétrea del suelo, pero la criatura serpentina de color violeta logró desaparecer rápidamente de la vista. Koffing. Tronó Koffing mientras flotaba por el aire hacia sus enemigos. Gruesas columnas de humo negro como la tinta comenzaron a salir de los pequeños agujeros que cubrían su cuerpo esférico, y casi de inmediato, Nolan, sus amigos, sus Pokémon y todos los Clefairy salvajes quedaron envueltos en una oscura nube de niebla pútrida y densa. El chico de cabello dorado sintió náuseas al instante y empezó a toser rápidamente mientras el humo asqueroso y maloliente le llenaba los pulmones. Los demás ya estaban en la misma situación. Pensando con rapidez, Nolan se agachó para coger una de las pokebolas que llevaba en el cinturón. A su lado, Ash imitó la acción, pues había tenido la misma idea. El humo no nos detendrá. Logró decir Ash con voz entrecortada, lanzando una pokebola al aire. Pidgeotto, te elijo a ti. Ayúdanos, Welkin. Jadeó Nolan entre una bocanada de humo repugnante. En un destello de luz deslumbrantemente brillante, que iluminó toda la caverna con un misterioso resplandor carmesí, las dos pokebolas se abrieron y dos Pokémon de tipo volador de la misma familia evolutiva se materializaron en el aire, batiendo sus alas para mantenerse en el aire. Pidgeotto. Los ojos de Pidgeotto se abrieron de par en par al contemplar la escena que tenía ante sí. ¡Hey! Pidgey. Exclamó Welkin enojado al notar la presencia del equipo Rocket. Pidgeotto, usa tu torbellino para deshacerte del humo. Ordenó el entrenador Pokémon de cabello azabache, aunque su voz sonó un poco apagada ya que tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la mano para evitar vomitar. Ayuda con tu Gustatak Welkin. Añadió Nolan, con los ojos llorosos por la grotesca nube de humo. Welkin y Pidgeotto comenzaron a batir sus alas rápidamente, casi en perfecta armonía. Pronto, los dos Pokémon de tipo volador lograron invocar un enorme tornado de aire arremolinado, tan poderoso como para disipar hasta el último rastro del pútrido humo negro de la caverna. Una vez que el último remanente de niebla desapareció y recuperó la vista, Nolan estuvo a punto de dar más órdenes a sus Pokémon, pero, por desgracia, no llegaron tan lejos. En cambio, la sangre del chico de cabello dorado se convirtió en hielo en sus venas por lo que vio, o mejor dicho, lo que no vio. Claramente, tras usar la cortina de humo como tapadera, el equipo Rocket había, algo bastante extraño en opinión de Nolan, llevado a cabo una desaparición. Normalmente, Nolan no lo habría considerado una gran pérdida, pero había algo más que también había desaparecido durante esos breves instantes en que nadie podía ver nada. Algo de gran valor, y la idea de que estuviera en manos de esos criminales le revolvía el estómago al chico de cabello dorado. La piedra lunar había desaparecido. La roca entera, con todo su tamaño y belleza inigualable, simplemente había desaparecido. Incluso los diminutos fragmentos que el Clefairy había recogido habían desaparecido. Todo quedó en su lugar con un enorme agujero en el suelo. Nolan apenas pudo hacer nada más que mirar con horror, mientras que a su alrededor sus amigos también se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Eh? Ash parpadeó confundido ante la ausencia del equipo Rocket, antes de notar el enorme cráter en el suelo de la cueva donde había estado el preciado meteorito momentos antes. La piedra lunar ha desaparecido. El equipo Rocket lo robó. Exclamó Misty, con sus ojos color vermellón abiertos de par en par por el horror. El partido era solo una treta para escabullirse. Espetó Ash, sacudiendo la cabeza con desprecio y asco. ¿Cómo se atrevía el equipo Rocket a irrumpir allí y llevarse algo tan preciado y sagrado para los Clefairy, todos aterrorizados por lo que acababa de ocurrir? ¿Cómo se atrevían? Afortunadamente Brock, a pesar de estar tan enojado como el resto, pudo mantener la cabeza fría y rápidamente entró en acción. Muy bien, Onix. El ex líder del gimnasio se giró inmediatamente hacia el enorme monstruo de piedra que era su fiel compañero. Síguelos bajo tierra. Onix.
rugió Onix con fuerza, antes de desenrollarse y, con una gracia y maniobrabilidad sorprendentes para una criatura tan enorme, se deslizó sin esfuerzo por el agujero que el equipo Rocket había dejado tras el robo. ¡Shantite! Gritó Nolan a su Pokémon de tipo roca, quien inmediatamente estaba listo para ayudar en esta terrible situación. Quiero que vayas con Onix. Por favor, bríndale apoyo hasta que los demás te alcancemos. Geo. Shantite meneó todo el cuerpo en señal de afirmación, con una expresión seria que demostraba que comprendía. La nueva compañera de Nolan rodó rápidamente hacia la entrada del túnel que el equipo Rocket había dejado atrás y, usando sus habilidades de levitación, flotó rápidamente hacia él y desapareció de la vista. Nosotros también deberíamos irnos. Instó Ash a sus amigos, y Nolan, Misty y Brock asintieron con la cabeza ante la sugerencia. Si nos damos prisa, aún podemos alcanzarlos. Los cuatro salieron corriendo de la cueva para regresar a la superficie exterior de la montaña. Después de todo, sería más fácil perseguir a esos ladrones malditos. Nolan y sus amigos estaban tan ocupados alcanzando al equipo Rocket que se olvidaron por completo del pobre Seymour, que seguía revoloteando por el suelo buscando sus gafas. Solo un pensamiento daba vueltas en la mente de Nolan en ese momento, y eso fue lo que tuvieron que recuperar la piedra lunar. Simplemente tenían que hacerlo. Y esto marca el final de otro capítulo.